Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Gracias por ya haberse conectado a esta transmisión de la Iglesia Cristiana Bautista Betel. El día de hoy me tocó a mí impartir este devocional de ganancia de almas. Espero y es mi deseo poder ser de bendición para ustedes, para sus vidas, y que Dios nos pueda hablar y enseñar el día de hoy lo que Él quiera mostrarnos en su palabra. Vamos a iniciar con nuestro devocional. Para eso quiero que abramos nuestras Biblias en el libro de 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58. Vamos al libro de 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58. Si ya lo tienen, hermano, vamos a leer. Voy a leer desde el versículo 55. Dice así: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a orar, hermanos. Señor mi Dios, te damos gracias por este tiempo que nos permites estar aquí reunidos. Gracias, Señor, por los hermanos que nos pueden ver desde sus hogares. Bendíceles, mi Dios. Y quiero pedir, Señor, que te reúnas con nosotros, Señor. Que seas tú, mi Dios, el que nos enseñe el día de hoy. Seas tú el que dirija, mi Dios, mis palabras. Y seas tú, mi Dios, el que me use para hacer de bendición a la vida de mis hermanos. Quiero pedir, Señor, que bendigas a ellos, nos ayudes también a prestar atención, a tener oídos atentos y un corazón dispuesto a aprender de tu palabra. Reúnete con nosotros, mi Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, el capítulo 15, hermanos, de 1 Corintios, si ya hemos leído, en general nos enseña acerca del tema de la resurrección. Es decir, trata de la vida después de la muerte. Algunos ahí en la iglesia de Corintios ignoraban acerca de este tema, y una de las sectas, que era la de los saduceos, que en esos tiempos ellos no creían en la resurrección, ignoraban acerca de este tema, y es por eso que el apóstol Pablo les escribe ahí acerca de esa vida que hay después de morir. Los últimos versículos nos dicen que gracias a que nuestro Señor Jesucristo resucitó, y como dice ahí la Biblia también, que es primicia de los muertos, gracias a que Él resucitó, gracias a que Él, como dice, venció a la muerte, venció al pecado. Me gustan el versículo 55, dice: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Me gusta la forma en la que lo escribió el apóstol Pablo, de cierta manera como nuestro Dios está retando a la muerte, retando al pecado y diciéndole: ¿dónde están? No me pudieron vencer. Y gracias a ello, nuestra predicación podemos estar seguros que no es vana. Gracias a que nuestro Señor Jesucristo resucitó, nuestra fe incluso no es vana. Y podemos estar seguros, y gracias a que Él pudo lograr todo eso, nuestro trabajo también no es en vano. El versículo 58 de eso trata, en ese versículo quiero centrar la enseñanza del día de hoy. Dice el versículo 58: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Este versículo es un versículo de aliento, un versículo de ánimo, un versículo donde la persona que lo lee se fortalece y se anima para que esa persona pueda seguir adelante. Pastores, siervos de Dios, maestros, cuando llegan a este versículo, es un motor que les anima para que ellos puedan seguir adelante con su ministerio, a pesar de que tal vez no vean los resultados que ellos quieren, a pesar que tal vez no haya esa disposición de la gente. Este versículo nos anima a seguir adelante, porque sabemos que el trabajo que nosotros hacemos en el Señor no es en vano. Es un versículo de ánimo, es un versículo de fortaleza para cada uno de nosotros. Yo creo, en lo personal, nos gusta este versículo.
de saber que nuestro trabajo no es en vano y que de Dios recibiremos recompensa, como dice Colosenses. Vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 23. Colosenses 3:23 dice así: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. 24 dice: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. De Dios vamos a recibir recompensa. Perdón. De Dios Dios nos va a recompensar nuestro trabajo y debemos estar seguros que nuestro trabajo no es en vano. Esto nos debería de animar a nosotros, nos debería de confortar de saber que Dios va a recompensar nuestra obra. Ahora, pero no todo se queda ahí. Ahí en 1 Corintios 15:58 yo veo algunas condiciones, algunos requisitos que Dios nos pide para que realmente nuestro trabajo no sea en vano. Vamos ahí nuevamente a 1 Corintios 15:58. Si ya está ahí, lo leo y dice así: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cómo podemos nosotros estar seguros? ¿Cómo podemos nosotros tener esa plena confianza de decir mi trabajo no es en vano? ¿Cómo nosotros podemos tener con toda seguridad el poder decir esta expresión y saber realmente que nuestro trabajo no está siendo en vano, haciendo las primeras cosas que nos dice el versículo 58? Aquí veo que Dios nos está diciendo, bueno, si tú haces primero esto, si tú estás firme, si tú estás constante, si tú estás creciendo en la obra del Señor, tenlo por seguro que tu trabajo no va a ser en vano. Así que debemos estar primeramente cumplir con lo que nos dice la primera parte del versículo, y solamente así podremos estar seguros que nuestro trabajo no es en vano. Entonces, ¿cuáles son esas condiciones? ¿Cuáles son esos requisitos que Dios nos pide? Dice la primera parte de ahí del versículo: así que, hermanos míos amados, estad firmes. La primera cosa que nosotros debemos hacer, o el primer requisito que Dios nos pide, es que debemos estar firmes. Esta expresión de estar firmes, hermanos, quiere decir o hace semejanza a estar sentado. Así se pudiera leer: así que, hermanos míos, estad sentados. Pero se está refiriendo metafóricamente a una fijeza moral. Vamos a 1 Corintios 7 para entender un poquito. Ahí es usada esta palabra de estar firmes en 1 Corintios 7, versículo 37. Dice así: pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. Dice la primera parte, pero el que está firme en su corazón. Entonces, ¿a qué se refiere con estar firmes? A que debemos de tener esa fijeza moral, a que nosotros debemos de tener convicciones. Como dice aquí, el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad. Como cristianos nosotros tenemos que tener convicciones. Yo creo tenemos convicciones, ya sea venir a la iglesia fielmente, ya sea salir a ganar almas, ya sea vestir correctamente, ya sea hablar modestamente, referirme a otras personas con respeto. Tenemos convicciones. A eso nos está refiriendo con estar firmes, que debemos estar seguros, que debemos estar completamente ser dueños nosotros de nuestra propia voluntad, que no porque venga alguien y quiera cambiar esa convicción que yo tengo, o no porque venga alguien y me quiera desanimar a ya no salir a predicar, o porque venga alguien y me quiera orillar a ya no venir a la iglesia, yo voy a ceder a eso, sino que yo voy a ser dueño de mi propio corazón, dueño de mi propia voluntad. Debo estar firme en mi corazón y tener firmes esas convicciones. Yo no sé cuáles sean tus convicciones.
A lo mejor para nosotros como jóvenes el llegar puro, el llegar santo al matrimonio es una convicción que deberíamos de tener y debemos estar firmes en ello. También como el día de hoy salir a predicar, a lo mejor no se está permitiendo en estos tiempos, a lo mejor no es tan recomendable, pero debemos estar firmes en esa convicción de que debemos de predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Ya lo decía. En cualquier momento estamos en contacto con gente, estamos en relación con otras personas. Es por eso que si se nos presenta la oportunidad, nosotros podamos encajarnos y predicarles el Evangelio ahí. Tener esa convicción de predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, donde ahora sí que ser como el apóstol Pablo, que donde quiera que este hombre llegaba, donde quiera que él iba, lo seguro y lo primero que iba a hacer era predicar el Evangelio de Cristo. Él tenía sus convicciones bien firmes y a eso nos está refiriendo 1 Corintios 15:58, que debemos estar firmes en nuestras convicciones. Pero ahora no solamente estar firmes, sino volvemos ahí, pero antes vamos a Colosenses 1:23. Colosenses capítulo 1, versículo 23 dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Debemos de tener nuestras convicciones bien en alto, bien seguros de lo que creemos, como dice ahí, bien seguros de esa esperanza y sin moveros de esa esperanza del Evangelio. Pero, como decía, no solamente es estar firmes. Volvamos ahí a 1 Corintios, nos dice otra recomendación, otro requisito que Dios nos pide. 1 Corintios 15:58, seguimos leyendo, dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes. Y la segunda palabra dice: y constantes. Segundo requisito, segunda condición que Dios nos pide para que nuestro trabajo en el Señor no sea en vano, es que debemos ser constantes o estar constantes. Y tiene mucha relación esta palabra de constantes con la palabra firmes que acabamos de ver hace ratito. Esta palabra de constante significa firme, significa inamovible. Es decir, que nosotros, hermanos, no tenemos por qué estar de un lado para otro. Nosotros no podemos tener un pie aquí en la iglesia y otro pie acá en el mundo. Que nosotros no podemos, nosotros no podemos tener un pie aquí en la iglesia cristiana bautista y estar cediendo a enseñanzas que otros hombres nos están dando, que son antibíblicas. Debemos estar constantes, debemos ser inamovibles en nuestra fe y en lo que hemos creído en la palabra de Dios. Vamos a Efesios 4, versículo 14. Efesios 4:14 dice así: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Si yo quiero que mi trabajo en el Señor no sea en vano, yo debo de estar inamovible, debo de estar firme en lo que he creído. Yo como cristiano no tengo por qué estar cediendo a enseñanzas que no están en la palabra de Dios. Yo como cristiano no voy a permitir que un testigo venga y me quiera mover de lo que yo he creído. Yo como cristiano no debo permitir que venga alguno de otra secta, un mormón, un adventista de la luz del mundo y me quieran mover de lo que yo ya creí. Yo debo ser inamovible, yo debo de ser firme en lo que ya he creído, como dice aquí el ejemplo de los hermanos de Éfeso, que les dice aquí el apóstol Pablo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Por lo que nos dice versículos antes,
que Él mismo constituyó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando nosotros estemos a este nivel que nos está hablando aquí la Biblia, seremos inamovibles. Ya no seremos como esas personas que andan, que un cierto tiempo van a la iglesia Pentecostés y otro tiempo se vienen para acá y otro tiempo andan allá con los testigos de Jehová. Nosotros no debemos de ser así, debemos de ser inamovibles. Vamos a Colosenses, allá adelantito en Colosenses capítulo 2, versículo 5. Colosenses 2:5 dice: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Al apóstol Pablo le era grato saber que aunque él había estado en esa iglesia, él había guiado a esos hermanos hacia los pies de Cristo y había quedado una iglesia permanecida ahí, a él le daba gusto saber que aunque él no estaba, esos hermanos siguieran firmes, esos hermanos siguieran inamovibles de lo que habían creído, como dice, de la firmeza de vuestra fe en Cristo, y así debemos de ser nosotros. Vamos a Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 15, dice así: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Estad firmes, dice, y retened la doctrina que habéis aprendido, ya sea por palabra o por carta nuestra. Nuevamente, el apóstol Pablo les anima a los hermanos a estar firmes, a permanecer inamovibles, a que esas doctrinas, a que esa palabra de Dios que ellos le enseñaban, ellos la pudieran retener y así estuvieran constantes, estuvieran inamovibles y su trabajo en el Señor no fuera en vano. Pero no solamente es estar firmes, no solamente es estar constantes, sino también nos dice otro requisito ahí en 1 Corintios. Dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Y el tercer requisito dice así: creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cuál es el tercer requisito para que nuestro trabajo, o cuál es esa condición que Dios nos pone? Es estar creciendo. Nosotros no tenemos por qué estancarnos. Nosotros no tenemos por qué quedarnos así como estamos. No tenemos por qué, sino al contrario, tenemos que abundar, y eso es lo que quiere decir crecer, estar creciendo. Quiere decir abundar, aumentar. ¿A qué nos está haciendo referencia? A que debemos de ser más. A que, y ya en muchas ocasiones se nos ha dicho que el fruto de un cristiano es otro cristiano. Entonces yo debo abundar, debo aumentar en estar creciendo, en que la gente, en que nuestra iglesia pueda seguir creciendo, que más almas puedan ser salvas, que más gente pueda venir a la iglesia y que más gente pueda plantarse en la iglesia. Eso es lo que debemos hacer, seguir creciendo, no estancarnos donde quedarnos, no ser el quedarnos ahí sin ya a seguir adelante, sino al contrario, a pesar de que es difícil, a pesar de que vienen muchas pruebas, nosotros podamos seguir adelante y podamos seguir creciendo y aumentando en la obra de Dios. Nuestra iglesia tiene que seguir creciendo. No debemos de quedarnos satisfechos con los que ya estamos, sino al contrario, debemos de seguir aumentando. Recuerden que cada persona es un alma para Cristo. Cada persona que recibe a Jesús es un alma más en el cielo.
y un alma más arrebatada del diablo, de Satanás. Es por eso que debemos seguir aumentando, debemos de seguir abundando, que nuestra iglesia pueda seguir creciendo. Vamos a Hechos capítulo 16, versículo 5. Hechos 16:5 dice así: así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Así Dios quiere que nosotros seamos como esta iglesia. Que nosotros podamos aumentar, que nosotros podamos abundar, que cada vez sea más la gente que no quepa en este edificio. Igual lo vemos en Hechos 6. Hechos 6, versículo 1, dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Versículo 7, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos, dice, se multiplicaba grandemente. No dice se iba añadiendo, sino se iba multiplicando el número de los discípulos. Así debemos de ser, estar creciendo, no estancarnos, no ser satisfechos con lo que ya estamos, sino al contrario, abundar más, aumentar más, seguir adelante y que más almas puedan ser salvas. 3 cosas que vimos el día de hoy, 3 condiciones que Dios nos pone para que nuestro trabajo no sea en vano. La primera era estar firmes, es decir, que debemos de tener convicciones, esa fijeza moral que se está refiriendo. La segunda era estar constantes y la tercera era estar creciendo. Cuando nosotros aprendamos y cuando nosotros estemos practicando estas cosas, téngalo por seguro que su trabajo no es en vano. Tenga por seguro que cuando usted está siendo firme, cuando usted está siendo constante y cuando usted está creciendo, su trabajo no es en vano. Solamente así podemos decir con toda seguridad que lo que estamos haciendo en el Señor no es en vano. A mí me da mucho gusto saber acerca de una hermana que está viniendo aquí a la iglesia. Dios nos permitió hace unos meses estar en su casa predicándole. En esa ocasión me tocó con el hermano Benito, estábamos predicando, llegamos a su casa. Ella lo bueno que llegamos cuando ella estaba en un momento en el que necesitaba mucho acerca del Evangelio. Ella recibió a Cristo llorando por un problema que había pasado con su hijo. Y a mí me da gusto saber que esta hermana está siendo fiel a la iglesia, de saber que el trabajo que pudimos hacer ahí con el hermano Benito no fue en vano, de saber que me da mucho gusto de saber que lo que pudimos hacer, lo poco que el Señor nos permitió, el que nosotros pudiéramos llevarle el Evangelio y que ella pudiera venir a la iglesia, de saber que no fue en vano. Esto es un gusto para mí en lo personal, y yo creo en tu caso también ha de ser así. Es un gusto saber cuando nuestro trabajo en el Señor está siendo recompensado. Pero para que eso suceda, para que nuestro trabajo realmente no sea en vano, debemos estar firmes, debemos estar constantes y debemos estar creciendo en la obra del Señor. Así que, hermanos, les animo a que podamos poner en práctica estas cosas y así estar seguros de que lo que hacemos Dios nos los va a recompensar. Vamos a orar, hermanos. Señor mi Dios, te damos gracias en este día por este mensaje, Señor, que tú has puesto en mi corazón, mi Dios. Gracias por dejarnos en tu palabra y hacernos saber que nuestro trabajo no es en vano. Podemos hacer muchas cosas, mi Dios, podemos hacer todas las cosas, pero si tú no estás con nosotros, mi Dios, todo se vendría abajo. Quiero pedir que nos ayudes a ser firmes, a estar constantes
y a estar creciendo en tu obra. Y así saber, mi Dios, que nuestro trabajo es agradable a ti y que tú nos darás la recompensa, mi Dios. Te lo pedimos, mi Señor, ayúdanos el día de hoy a las actividades que se tienen planeadas y que todo sea para honra y gloria tuya. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, asimismo también el día de hoy les animamos y les invitamos para que el día de hoy no puedan faltar. En punto de las 11 de la mañana va a estar un grupo de hermanos saliendo a las distintas rutas que hay en nuestra iglesia, y ustedes ya saben, el motivo es llevarles un detallito a los niños, a las mamás, y sobre todo también llevarles el mensaje del Evangelio. Así que no olvides el día de hoy a las 11 de la mañana reunirte aquí en la iglesia, salir con los demás hermanos y juntos puedan llevar esos regalitos y ese mensaje de la palabra de Dios. Bueno, gracias hermanos por acompañarnos el día de hoy, gracias por ver esta transmisión, me despido y Dios les bendiga.